Hola, buenas a todos. Mi nombre es Cristina López y soy consultora en Prisma. En el videoblog de hoy vamos a hablar de los peligros físicos y qué podemos hacer para evitarlos. Entonces, en primer lugar, me gustaría aclarar que dentro de los peligros físicos nos vamos a centrar hoy en lo que son los cuerpos extraños. Como ya sabéis, el otro gran grupo de peligros físicos sería la radioactividad, pero esto sería objeto de otro videoblog. Entonces, cuando hablamos de cuerpos extraños, son todos aquellos elementos que podemos percibir a simple vista o con el tacto también y que no deberían estar en un alimento. Algunos de estos, pues como ya sabemos, podrán causar daño al consumidor y otros no, simplemente serán objeto de una reclamación. Como veis aquí en la diapositiva, pues tenemos varios ejemplos comunes en la industria, ¿no? Como serían pues astillas de palets, trozos de guante, piezas de la maquinaria, tornillos, fragmentos de vidrio, fragmentos de metal procedentes de instrumentos de limpieza. Si nos vamos a la memoria publicada por la ESAN con las alertas de información para seguimiento de 2019, hablo de 2019 porque la de 2020 aún no está publicada, en el ranking de las principales alertas ocasionadas por cuerpos extraños, pues tendríamos metal, plástico, vidrio, goma, papel, pelos y tallos. Es decir, es un grupo muy heterogéneo. Y como podéis imaginaros, esto es lo que se llega a notificar a las autoridades sanitarias, pero es la punta del iceberg. Entonces, ¿por qué hablamos de cuerpos extraños hoy en este videoblog, ¿no? El tema de los peligros físicos no es un tema nuevo, todos lo conocemos en el APPCC, pero seguimos hablando de ellos porque si veis aquí, os he extraído los datos del informe del RAS con las alertas de 2020 y de 2019, las alertas ocasionadas por peligros físicos están ocasionando pues este año pasado un 10% y el año anterior un 9%. Si nos vamos a los datos de España, como decíamos, no tenemos los datos de 2020 aún, pero estaríamos hablando de un 7% de alertas originadas por peligros físicos. Entonces, pues es una cifra nada despreciable y aunque como comentábamos antes, muchas veces puede que no causemos daño al consumidor, sí que es una incidencia que daña mucho la imagen de la organización. Aquí en esta otra tabla, que creo que se ve un poco pequeño, pero bueno, os lo explico, he extraído también del RAS las notificaciones o alertas originadas por peligros físicos de los últimos 3 meses. Y como veis, pues tenemos lo que veníamos hablando, ¿no? Sobre todo insectos, fragmentos de cristal, otros no especificados, partículas metálicas. O sea que el margen de mejora que tenemos es bastante amplio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues en primer lugar deberemos identificar los peligros potenciales, siempre refiriéndonos a cuerpos extraños, en cada fase del proceso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues si queréis os podéis descargar la guía IFS para la gestión de cuerpos extraños. Está bien porque a la hora de hacer esta identificación ofrece unas ideas, ¿no?, de sistemática. Entonces lo que hace es proponer ciertas preguntas que nos podemos plantear en 5 dimensiones. Las 5 dimensiones que utiliza son las típicas 5M, ¿no?, que sería pues de origen de factor humano, entorno de trabajo, maquinaria, materiales y proceso productivo. Entonces lo que hace es que nos planteemos ciertas cuestiones en cada una de estas dimensiones. Pues, por ejemplo, factor humano. El uniforme de trabajo tiene botones, tiene bolsillos, les permite acceder a producción con el móvil, con efectos personales, pueden llevar joyas, etcétera. Luego te hace analizar pues también a lo mejor el entorno de trabajo, ¿no? Cómo son las luminarias, si están protegidas, si hay pintura desconchada, acumulación de polvo, por ejemplo. Asimismo, pues con la maquinaria, ¿no? Cómo es su mantenimiento, si tiene plásticos duros que están agrietados, las típicas cintas, ¿no?, que desprenden filamentos, etcétera. Y así iríamos progresando hasta el proceso productivo. Aquí importante, nos plantearemos desde la recepción de materias primas, ¿no?, qué cuerpos extraños me pueden venir ya con las materias primas a nivel de gestionarlo bien con nuestros proveedores, y en las distintas fases de producción, pues si tengo fases de filtrado, de molido, horneado, no sé, como sea mi proceso productivo. Es evidente que esto lo tendremos que adaptar a cada industria. Cuanto antes incluya controles o filtros, ¿no?, medidas de control,
más barato será detectarlo, porque cuando vamos progresando en el proceso productivo, pues más valor añadido tiene ese producto y a la hora de reprocesarlo, pues es más costoso para la empresa. Una vez identificados los peligros potenciales que puedo tener, ¿qué hago? Evaluar los riesgos, como hacemos en el APPCC, es decir, qué probabilidad tengo de que se dé de que se materialice ese riesgo y la gravedad que tendría para el consumidor. En función de eso, habrá peligros que no serán significativos, ¿no? Y con las medidas de control que ya tenemos, pues por ejemplo, uniformes sin bolsillos, ya será suficiente. Y en otros casos tendremos que plantearnos medidas de control adicionales. Pues un ejemplo, ¿no? De proveedor me llegan las lentejas a granel y ya sabemos las lentejas del campo pues que me van a traer pues, piedrecitas, a lo mejor tallos, etcétera. Pues igual instalando algún tipo de tamiz puedo filtrar ya las partículas más groseras. Eso es una de las conclusiones. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de las medidas adicionales con las que puedo contar. En primer lugar, pues tendríamos, por ejemplo, la inspección visual, ¿no? A lo mejor en unas primeras fases una buena inspección visual es suficiente para empezar a eliminar los cuerpos extraños más groseros. La inspección visual tiene limitaciones, evidentemente, ¿no? Está hecha por el ser humano por cuestiones de fatiga, falta de atención. No podemos llegar a todo, pero bueno, en algunos casos puede ser una buena medida adicional. Otra medida adicional posible, el uso de imanes en cuerpos extraños magnetizables. Es una buena medida para combinar a lo mejor con un detector de metales posterior, pero ya no serviría para detectar cuerpos extraños de gran tamaño que me podrían deteriorar la maquinaria y además a lo mejor si los capto en primeras fases evito que durante el procesado se fragmenten y dieran lugar a elementos muy pequeños que no serían ni detectables con un detector de metales. Otro ejemplo de medida de control adicional, el uso de tamices. Aquí tenemos un límite mínimo, ¿no? de tamaño mínimo, que es inferior, que no podemos detectar partículas inferiores a 100 micras por las fuerzas de adhesión entre partículas que hace que se queden aglomeradas y no pueda llegar. Pero bueno, es una buena medida, lo podemos usar en cuerpos extraños desde 0,09 milímetros hasta unos 20, ¿no? Los más grandes de 4 a 20 milímetros lo podríamos utilizar, como comentamos, como primer filtro, por un tema de no deteriorar la maquinaria y llegar a captar partículas muy grandes, y las dimensiones más pequeñas, con un diámetro de luz más pequeño, pues para temas de seguridad. Otra medida adicional, los archiconocidos detectores de metales, ¿no? Que ya sabemos que captarán partículas metálicas, férricas, no férricas e inox, y que son una buena herramienta, pero no es infalible. También tienen, como todo, también tienen sus limitaciones. Y en último lugar, quería comentaros que también se puede utilizar los sistemas de rayos X. En este caso no solo detectan metales, sino también piedras, vidrio, huesos. Aquí la limitación sería un poco la densidad del cuerpo extraño, pero si es suficientemente denso lo podríamos llegar a detectar. Insectos, por ejemplo, no, pero nos da un mayor abanico de posibilidades que un detector de metales. Evidentemente, ninguna de estas medidas adicionales es infalible, como comentábamos. Y en último lugar, pues como ya sabéis, las medidas de control que tenemos que hacer. En primer lugar, validarlas, ¿no? Asegurarnos que realmente me controlan el peligro. Y por último, verificar que una vez implementadas las estamos aplicando como es debido, como teníamos previsto. Pues, por ejemplo, ¿cómo podríamos verificar? Pues revisando, ¿no?, la expansión de los diámetros del tamiz, pasando los testigos del detector de metales, midiendo el rendimiento de los imanes. Todo eso nos dará una idea de si las medidas de control realmente están funcionando como estaba previsto. Y bueno, hasta aquí este es el videoblog. Si necesitáis ampliar la información o tenéis cualquier otro tipo de duda, aquí tenéis mis datos de contacto y bueno, espero haberos ayudado. Muchas gracias.